Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a iniciar nuestros sermones propuestos para los grupos con vida. Les recuerdo a todos que este año lo hemos llamado el año de la familia, y nuestra consigna este año es tiempo de consagración. Tiempo de consagración. 2014 es el año de la familia y es tiempo de consagración. Entonces, esta mañana voy a iniciar con un sermón tratando de introducirnos en este tema o en esta temática, que va a durar durante todo el año. La idea es que durante todo el año estemos abordando temas que tienen que ver con la familia y que tienen que ver con la consagración de nosotros como individuos, de nuestras familias, de nuestras casas y de nuestra iglesia en general. Les pido que me acompañen al capítulo 24, versículos 14 y 15 del libro de Josué. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a leer estos dos versículos, versículo 14, versículo 15 de el capítulo 24 de Josué. ¿Todos estamos ya ubicados? Muy bien, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a repetir en voz alta esa frase muy conocida, esa frase que todos conocemos, que todos hemos dicho en alguna ocasión, que seguramente algunos hemos orado con ella, y muy probablemente algunos las tengamos en alguna agenda, en la casa, en algún cuadro, ¿verdad? Esa frase que dice, ¿cómo dice? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierre sus ojos por un momento y ahora piensa en lo que esa frase significa para ti. Ya la hemos repetido. Ahora cierra tus ojos por un momento. ¿Y qué significa para ti esta frase? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, creyendo que tú eres nuestro Dios. Sabemos que no hay Dios fuera de ti. Queremos seguirte, Señor. Algunos tenemos varios años de estar en este camino, otros menos, otros más. Pero todos estamos en este camino, Señor, porque tú nos escogiste, porque tú nos llamaste, porque tú nos hiciste tuyos. Y hoy tu llamado, Señor, para cada uno de nosotros, y ese hoy es un hoy siempre presente, es un hoy constante. Hoy el llamado tuyo para nosotros es a la consagración. Por esa razón, Señor, presentamos delante de ti hoy, Dios amado, esta visión que tú nos has dado para el 2014, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos acompañes en todo el recorrido que haremos durante este 2014, Señor.
durante todo el recorrido que haremos a través de las escrituras, a través de los sermones dominicales, a través de los diálogos en los grupos con vida, a través de las oraciones en los viernes, en nuestros ayunos. Lo presente que siempre tendremos durante este año, Señor, esta frase: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, guíanos, fortalécenos, anímanos, esfuérzanos, levántanos, para que podamos, Dios, mantenernos firmes en esa declaración de fe que hoy queremos lanzar como apertura, Señor, de nuestro año 2014. Hoy queremos lanzar, Señor, como nuestra consigna, Señor, esa frase: una declaración de fe, una declaración, Señor, que brota de corazones sinceros, de corazones sencillos, de corazones que entienden que sin ti nada podemos hacer, pero corazones que quieren vivir en esa declaración de fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias te damos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Hoy he titulado este sermón Un tal Jehová. Un tal Jehová. ¿Ustedes alguna vez han utilizado esa expresión? No, me vino a buscar un tal Juan Carlos, me vino a buscar un tal, ¿verdad? Y lo que significa esa expresión, un tal Jehová, es, o bueno, cuando lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, lo que significa es que estamos diciendo que a esa persona a la que nos estamos refiriendo no es muy conocida, ¿verdad? No le conocemos totalmente, entonces decimos un tal, es decir, un alguien a quien me falta todavía conocer. En alguna ocasión leí una frase refiriéndose a Dios como el eterno desconocido, diciendo que el Dios nuestro, mientras nosotros estamos en este cuerpo, estamos ausentes de Él, como dijera el apóstol Pablo, y nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de Dios, mientras estemos en este cuerpo, siempre será limitado, y siempre habrá mucho más por conocer en Dios. O sea, buscamos a Dios porque siempre hay más que conocer de parte de Él. ¿De acuerdo? Entonces, un tal Jehová, ese es el título de mi sermón esta mañana. A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos estado muy interesados en subrayar o en resaltar las diferencias que existen entre nosotros los humanos por razones culturales, raciales, sociales, políticas, etc. Desde muy temprano, me imagino yo, que el ser humano al mirarnos, nos dimos cuenta que éramos diferentes, que ningún ser humano es igual al otro. Entonces, de la misma manera, todo grupo humano es distinto a otro grupo humano. Entonces, desde el comienzo de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos estado muy interesados en esas diferencias y en resaltarlas, en subrayarlas, y hemos pretendido, en razón de esas diferencias, establecer conceptos de superioridad y de inferioridad, y en consecuencia de ello, nuestra historia es un ciclo constante de conquista, resistencia, conciencia de emancipación, liberación y una vez más conquista. ¿Me explico? Somos distintos, pero nosotros no nos conformamos con reconocer que somos distintos, sino que pretendemos entonces, dentro de esas diferencias, determinar quién es mejor, quién es peor, quién es superior, quién es inferior en esas diferencias. Y por esa razón, la historia de la humanidad consiste, digo yo acá en mi introducción, en un ciclo que se repite y se repite y se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Y es
hombres que se autoconciben como superiores, entonces definen a los otros como inferiores y por lo tanto necesitan darle una razón de ser a esos otros. Entonces la razón de ser de los inferiores es servir a los superiores. Ese es un razonamiento lógico, creo yo, ¿verdad? El inferior sirve al superior. Y en ese, repito, autoconcepto de superioridad, surgieron hombres que quisieron igualarse incluso a las divinidades. En los antiguos pueblos, hombres, reyes o cualquiera como sea que se llame la figura del superior, se comparó con la divinidad, se comparaba con la divinidad, es decir, con los dioses. Y comenzaron aquellas historias de conquistas, de ir y subyugar otros pueblos, de ir y esclavizar a otros seres. Y obviamente los seres que quedaban esclavizados eran inferiores a los seres que esclavizaban. Luego, pues, de que lógicamente en un enfrentamiento donde un fuerte se enfrenta a un débil y el fuerte logra conquistar, el débil asume la conquista. Pero en la historia de la humanidad se ha demostrado que por muy débil que sea la persona que está subyugada o esclavizada, llega un momento en el que crea una conciencia de emancipación o de libertad, una conciencia en la que dice: ¿por qué tengo que estar esclavo? Y entonces se crea una conciencia de emancipación o de liberación. Luego esa conciencia comienza a producir ciertos movimientos que llevan a una liberación. Y una vez el ser humano se ha hecho libre, comienza su ciclo nuevamente, bien sea por tratar de conquistar a otros o por ser conquistado nuevamente. Entonces la historia de la humanidad es más o menos eso, en consecuencia de las diferencias que nosotros obviamente tenemos entre nosotros. Es en ese escenario, escuchen bien, es en ese escenario muy antiguo de conquista, de resistencia, de superioridades, de inferioridades, en el que aparece o en el que se encuentra un grupo pequeño que no todavía tiene una identidad totalmente definida, un grupo nómada, un grupo que no tiene una posesión, y al que hoy nosotros conocemos como el Israel de Dios o el pueblo de Dios. ¿Sí? Un grupo que en el texto que acabamos de leer, en el contexto, ahí ustedes lo pueden leer todo el capítulo 24, Josué va a hacer una narración de cómo inició ese grupo humano y cómo se convirtió en un pueblo. Repito, en ese escenario, en esa concepción, en esa forma de concebir la vida, aparece este grupo y aparece esta narración que nosotros acabamos de leer. Ese grupo nómada, al que hoy conocemos como Israel, su líder Josué, a puertas de su muerte, tenía 110 años ya, Josué casi, murió de 110 años. Él, después que Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo dejó a las puertas de la tierra que Dios le había prometido, a las puertas de Canaán, Josué asume el liderazgo y durante su vida se nos narra que ese pueblo nómada pequeño, logra asentarse en la tierra de Canaán, expulsando poco a poco a los habitantes que estaban en aquella tierra. Josué fue el caudillo, fue el líder, fue la persona que lideró todo ese proceso de conquista. Y repito, estamos en un contexto y en un momento en el que la vida se concibe como un proceso de conquistar a los inferiores, o quien es conquistado es inferior. En ese contexto, Josué convoca a todo el pueblo, los llama, los reúne de acuerdo a la incipiente organización que ellos tenían.
todavía no era una nación, todavía no era un pueblo ni siquiera. Era un grupo de gente que de alguna manera se había ido organizando, y entonces tenían algunos ancianos. Creo que el texto dice que había ancianos, había príncipes, había jueces, había oficiales, y en esa incipiente organización Josué les convoca, les reúne. Lo que a Josué le preocupa es que ahora él está a punto de morir, o le ocupa, a Josué le ocupa el asunto de que él ya va a partir, él ya no va a estar con ellos. Y sabe Josué que está rodeado de una civilización, de unos pueblos que están más organizados que el mismo pueblo que él está liderando. Es decir, estos pueblos ya tenían ciertas estructuras, ciertas formas de concebirse, ya estaban organizados. Incluso las religiones de estos pueblos eran mucho más elaboradas que la naciente religión del pueblo que él lideraba. Para ellos Jehová es un tal Jehová. Para ellos Jehová es un Dios que se le apareció a un hombre por allá en alguna tierra lejana llamado Abraham. Le llamó, le dio unas promesas. Es un tal Jehová del que han oído. Es un tal Jehová al que han escuchado, al que han visto actuar. Algunos de ellos le han visto actuar, le han visto hacer cosas maravillosas, pero sigue siendo para ellos un tal Jehová, un Dios un tanto desconocido para ellos, un Dios que aún no conocen, un Dios que está en su proceso de revelación para ese pueblo. Entonces, las religiones que están alrededor están mucho más elaboradas. Ya tienen tal vez normas, estatutos, su forma de organización, su forma de ofrecer sus ritos. ¿Qué va a hacer ahora este pueblo frente a toda esa gran civilización? ¿Cómo se debe comportar ese pueblo en medio de esa gran civilización? Cierto es que ellos habían logrado sacar, habían logrado expulsar a muchos pueblos, pero también es cierto que les tocaba convivir, les tocaba coexistir con esos pueblos. Y el asunto es cómo convivimos, cómo coexistimos, cómo compartimos habitación. Está preguntándose Josué, ¿cómo hacemos para que este pueblo se pueda mantener y pueda comenzar a desarrollar su identidad, la identidad que el Dios, que el tal Jehová quiere construir en ellos? Entonces, frente a ese problema, Josué les convoca. Y les convoca para animarles y llamarles a permanecer fieles a su Dios. Su Dios es un tal Jehová que, a diferencia, escuchen bien, que a diferencia de las otras divinidades de los otros pueblos, exige y demanda consagración de los suyos. Y digo que a diferencia de los otros, porque entendamos por consagración dedicación absoluta, atención total, no compartir su excelencia, la de ese Dios, con nadie, con ningún otro. Y ese llamamiento es el inicio de la conciencia monoteísta. Ojo a esto. En ese momento todos los pueblos creen en dioses, tienen sus dioses, y ningún Dios está diciendo no hay otros dioses. Ningún Dios está diciendo no adoren a otros dioses. Por el contrario, cuanto más dioses una nación tenga, mejor. Porque no se atribuía a las divinidades, a los dioses, todos los poderes y las cualidades que este tal Jehová se está atribuyendo a sí mismo.
Había un Dios para la fertilidad, para que lloviera. Había un Dios para, en fin, un Dios para cada necesidad de la del grupo. Un Dios para cada necesidad. Pero aparece un tal Jehová diciendo que Él reúne todas las capacidades y todas las cualidades para ser suficiente, de tal modo que no se necesite ningún otro Dios. Es el inicio de la conciencia monoteísta, de que el ser humano comience a aceptar que existe un solo Dios. Hasta entonces todos los pueblos creen en Dios, pero en muchos dioses. Eventualmente ese pueblo nómada y bárbaro, por decirlo así, traerá al mundo el concepto del monoteísmo, el concepto de que no solamente Jehová está por encima de los otros dioses. En este momento Jehová está por encima de los otros dioses, pero en su proceso de identidad de este pueblo y en su proceso de conocimiento de ese tal Jehová, se enterará de que no solamente este Jehová está por encima de los otros dioses, sino que además los otros dioses no existen, no son reales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En la conquista civilizada, que no es otra cosa que el salvajismo moderno, existen varias formas de subyugación. Usualmente nosotros acostumbramos en la historia de la humanidad llamar a las épocas muy antiguas como pueblos bárbaros, ¿verdad? Como los bárbaros, eran como una transición entre el salvajismo y la civilización. El salvajismo, un ser humano casi irracional que comienza a desarrollarse para llegar a lo que somos hoy. Hoy nosotros nos hacemos llamar la generación más civilizada que haya podido existir en la historia de la humanidad, ¿cierto? Somos civilizados. Nuestra civilización es superior a cualquier otro momento de la humanidad. Sin embargo, yo quiero decir esta mañana que a mi modo de ver, nuestra civilización no es otra cosa que el salvajismo moderno, porque las mismas conductas que tenían el hombre durante su etapa de salvajismo, en donde la fuerza era la que imponía las razones. Díganme ustedes si no es salvaje el sueldo o el salario mínimo en nuestro país en comparación con el salario de nuestros padres de la patria. Entonces, a mi modo de ver, es el mismo salvajismo, solo que hoy nosotros pensamos de nosotros como civilizados, así como en aquel momento ellos pensaban de sí mismos como civilizados. Si la historia de la humanidad continúa 5,000 años más, yo me imagino a los que vivan dentro de 5,000 años más pensando, oye, ¿cómo es posible? Y los senadores vivían con ese salario y los trabajadores vivían con ese salario. ¡Qué salvajismo!, ¿verdad? Pensarán ellos en aquel momento. ¿Cierto que sí? Porque es un salvajismo. Entonces, bueno, eso es un paréntesis nada más y un desahogo. Entonces, en la conquista civilizada, porque seguimos en el mismo proceso, el ser humano no ha cambiado, sigue en el mismo proceso, en el proceso de querer conquistar a los inferiores. En la conquista moderna existen varias maneras de conquistar, varias maneras de conquistar, de subyugar, de esclavizar, de someter. A mí se me ocurren algunas. El ruego o la súplica es una forma de conquistar. Se pretende mantener a otro ahí como a través de la compasión, de la lástima. Es una forma bastante, pienso yo, primaria de conquista, pero la hay, ¿no? Personas que quieren mantener a otros haciendo lo que ellos quieren a través de la compasión y de la lástima, ¿verdad? ¿Cierto? Hay personas así. La amenaza
personas que quieren que otros hagan, pueblos, gobernantes que pretenden que otros hagan lo que ellos quieren a través de la amenaza, la violencia, la fuerza, el maltrato, el dolor, infligir dolor sobre el otro para mantenerle subyugado, y también el engaño, mantener a otros sumisos a través de engaños y de mentiras. Entonces siempre ha sido para mí, Eusebio, una preocupación como vocero de un tal Jehová, no acudir a métodos de conquista ajenos al carácter de Dios. Es decir, nosotros estamos como iglesia, como predicadores, como evangelizadores, de alguna manera queriendo conquistar, ¿verdad? Queremos conquistar. ¿Es así? Con nuestro mensaje del evangelio queremos conquistar. Es decir, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Nosotros estamos en un proceso. Y cuando nosotros salimos a lanzar nuestro mensaje, cuando salimos a lanzar nuestro sermón, yo tengo preocupación. Yo no quiero utilizar el ruego para que las personas sean conquistadas por el mensaje que yo llevo. Entonces yo hoy estoy en esta mañana delante de ustedes pretendiendo hacerles un llamamiento a la consagración. Pero insisto, me preocupa que no vaya yo a utilizar el ruego como, ay, pobrecito Dios, tanto que Él ha hecho por ti, mira tú cómo lo tratas. ¿Qué pensará Dios? Qué triste se sentirá Dios cuando tú no haces lo que Él quiere. Ay, Dios llora, del cielo cayó una lágrima, era de Dios que está llorando porque... Y todo eso porque yo no veo al Dios, a ese tal Jehová rogando. O sea, si es un ruego, si es una súplica, el apóstol Pablo en alguna ocasión dirá, nosotros les rogamos como de parte del Señor, pero es un ruego por el bienestar suyo y no un ruego por el bienestar de Él. ¿De acuerdo? Entonces yo hoy estoy aquí para decirles, iglesia del Pacto en las Moras, consagrémonos al Señor. Seamos consagrados a Dios, pero no quiero en manera ninguna parecer que estoy rogando, porque soy vocero de un tal Jehová. Y quiero tratar de evitar cualquier emoción que venga de mí, de mi ser, de mi personalidad. Tal vez en mi personalidad el método que yo utilizaría sería el ruego. Tal vez en mi forma de ser y en mi personalidad el método que yo utilizaría sería el ruego. Tampoco quiero utilizar la amenaza. No quiero utilizar la amenaza, mucho menos la violencia, para imponer al Dios que nosotros predicamos, o la cruz o la espada. No. Y mucho menos el engaño. Mucho menos el engaño. Entonces, me pareció supremamente interesante la narración de un pueblo nómada, naciente, de un pueblo no muy organizado, pero en una situación, escúcheme bien, y pese a los miles de años que nos distancian, a ese pueblo nómada en ese momento histórico y nosotros en el año 2014 es la misma situación. Es la misma situación. Nosotros estamos aquí como un pueblo que debe y necesita consagrarse a Jehová su Dios. Un pueblo que necesita convivir, coexistir, necesita compartir espacio con una civilización que tratará de ¿cómo se dice? Maravillarnos. Imagínense cómo se sentía ese pueblo nómada al llegar a toda aquella tierra de Canaán, a toda aquella tierra ya con algunos años de avance,
con templos, con cierto tipo de edificaciones, y ellos todavía viviendo en carpas, con una religión que apenas están haciendo y mirando otras religiones muy bien elaboradas y que tal vez respondían de manera más lógica a las preguntas que el ser humano tiene. Es la misma situación, ¿de acuerdo? El Israel de ayer y nosotros estamos en la misma situación, necesitados de compartir un espacio, mirando una civilización que nos maravilla, que nos sorprende, que nos encanta. Es como si hiciera un juego de manos y nos dejara encantados a nosotros con las grandes maravillas que hay en este mundo y en esta civilización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, quiero leer con ustedes este pasaje y solo anotar unas cuantas cosas que me parece importante resaltar. En el versículo 2 del capítulo 24 nos dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham. En este discurso de Josué, Josué inicia con una narración de la escogencia que ese tal Jehová hizo de un alguien que no tenía mérito ninguno para ser escogido. ¿Qué méritos reunía Abraham para ser escogido por ese tal Jehová? ¿Qué criterios tuvo ese tal Jehová para escoger a ese otro tal Abraham? ¿Qué requisitos reunió Abraham para ser visto por ese tal Jehová? ¿Sabe una cosa? No existe mérito alguno en ese tal Abraham. Ese tal Jehová quiso escoger a ese hombre llamado Abraham. Entonces, en este llamamiento a la consagración, Josué comienza diciendo: fuimos nosotros escogidos por él. No lo escogimos nosotros a él. Y esta mañana yo quiero comenzar diciéndole: usted está esta mañana en este lugar porque ese tal Jehová decidió escogerlo a usted. Usted no escogió a Dios. Usted estaba de espaldas a Dios. Usted estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Usted no tenía conciencia. Usted y yo no teníamos, pero ningún mérito para ser escogidos por ese tal Dios que hoy predicamos. Él y solo Él quiso escogernos. ¿Dicen amén a eso, hermanos y hermanas? Ninguno en este lugar puede ponerse en pie y decir que reúne mérito suficiente para estar en este lugar. Bueno, para ser parte de la asamblea sí reúne los méritos, pero para hacer parte de la iglesia del Señor Jesucristo, para ser escogido como heredero de una salvación tan grande, usted no hizo nada y usted nada puede hacer. Ese tal Jehová quiso regalarle a usted, quiso llamarlo a usted, quiso traerlo a usted, lo miró a usted. Algunos pensarán que por su evidente atractivo, por sus evidentes atractivos, no solamente físicos, sino de atributos y cualidades, pero no es así. Ese tal Jehová, al que estamos en proceso de conocer y al que solo conoceremos cuando seamos transformados en nuestros cuerpos, al que solo conoceremos totalmente cuando seamos transformados, ese tal Jehová quiso escogerte. Amén, hermanos y hermanas. Y así comienza el llamamiento de Josué para este pueblo. Recuerden, ustedes están aquí por la pura misericordia y gracia del Dios que nosotros llamamos Jehová. Ustedes están aquí
disfrutando de una salvación porque Él quiso, porque Él se apareció en la historia de tu vida, historia que solamente terminaría en una tragedia si no hubiese aparecido Dios en tu vida. Y Él, solo porque Él quiso, te llamó. ¿De acuerdo, queridos hermanos? El versículo 3 sigue diciendo: yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Dios, ese tal Jehová, ha querido bendecirte. ¿Dicen amén a eso? Ha querido llenarte de favores y de misericordias. Los trapitos que traemos puestos son bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El techito debajo del cual cubrimos nuestra cabeza de la lluvia, del sol, del frío y del calor, son bendición del Señor. Amén. El empleo, las capacidades, las cualidades que tú tienes son bendición del Señor. Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, todos los que te rodean son bendición del Señor. Y yo escogí a Abraham. ¿Por qué? Porque él quiso. Y luego que quiso escogerlo, quiso bendecirlo. Amén, hermanos y hermanas. Dios te ha bendecido y te ha llenado de favores. Sufro, lloro, tengo dificultades, tengo congojas, sí, pero Él ha querido llenarte de favores y de misericordias. Y si hoy tú haces memoria, seguramente te acordarás de las muchas bendiciones del Señor. Lastimosamente nosotros somos así, olvidamos las bendiciones y recordamos lo malo. Hacemos más énfasis en lo que no va bien que en lo que va bien. Somos quejumbrosos, es nuestra naturaleza. Somos quejones, nos quejamos mucho. Pero esta mañana yo te invito a que tú mires las bendiciones que el Señor ha traído sobre tu vida. Amén. Mira, ¿por qué? Porque esas bendiciones no las tienes porque tú reúnas los méritos para recibirlas. Las tienes porque ese tal Jehová así lo ha querido. Amén, hermanos. Y ese tal Jehová actúa de unas maneras tan misteriosas que uno a veces quisiera que Él le respondiera a uno como por pagándole a uno los méritos de uno, como para tener un algo de qué levantar el pecho uno. Pero ese tal Jehová no actúa de esa manera, y Él ha querido llenarte de bendiciones por su pura gracia y por su pura misericordia y por su puro amor. El versículo 5 dice: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después les saqué. Dios te ha protegido. Amén. El Señor te ha protegido, el Señor te ha guardado. Dios ha caminado a tu lado para protegerte. Y aquel día que me caí, ¿qué fue? Que se descuidó. No, eso hace parte de la vida, pero Dios te ha protegido. ¿De acuerdo? Dios está a tu lado para protegerte. Dios camina a tu lado. Él no te escoge para luego dejarte caminar solo. Él te escoge y te acompaña. ¿Está bien? Él camina a tu lado. Él va contigo. Él ha caminado contigo. Yo muchas veces, hermanos, me pregunto de cuántas me habrá librado el Señor sin que yo me dé cuenta. A veces me pregunto de cuántas me ha librado el Señor que yo mismo he buscado. Hay cosas que uno sabe que no van bien, que no son bien, y uno, por ahí es que uno quiere. Y resulta que al final Dios te cierra la puerta de alguna manera, algo pasa y resulta que tú, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Dios te ha protegido, Dios te ha guardado. Dios ha guardado tu fe. Dios te ha preservado. Dios te ha sostenido.
¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Y crees que estás aquí porque eres fuerte o porque Él te ha protegido o porque Él te ha sostenido? ¿Crees que estás aquí porque oras mucho o estás aquí porque su mano y su diestra te han sostenido? Son su diestra la que te han sostenido. Si por ti fuera, y si fuera por tus oraciones, y si fuera por nuestros esfuerzos, seguramente no estaríamos aquí. Pero su mano nos ha sostenido. Amén. Y finalmente creo yo, saqué a vuestros padres de Egipto cuando llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballerías, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jereceos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Versículo 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, comisteis. Amén. Es decir, Dios nos ha prosperado. Dios les ha prosperado, le está diciendo Josué. Ese tal Jehová los escogió. Ese tal Jehová, ¿qué más dije yo? Los escogió, los bendijo, los protegió, los prosperó. Incluso les dio cosas que ustedes ni siquiera habían plantado, cosas por las cuales ustedes ni siquiera habían trabajado, ciudades que ustedes no edificaron, cosas por las cuales ustedes no han hecho nada. Yo se las he dado, Dios se las ha dado. Amén, hermanos y hermanas. Entonces, si ese tal Jehová ha hecho todo eso con nosotros, Él espera algo de nosotros. ¿Me escuchan, queridos hermanos? Y el versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. ¿Hay razones para servirle a Jehová? Hermanos y hermanas, ¿es razonable servirle a Jehová? ¿Es lógico servirle a Jehová? Escuchen esto. Dios, el Señor, nuestro Dios, espera que nosotros tengamos temor de Él. Y el temor de Dios se expresa no en espanto, el temor de Dios se expresa en servicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted teme a Jehová, usted sirve a Jehová. Amén. Si usted teme a Dios, usted sirve a Dios. Temed a Jehová y servidle en integridad y en verdad. Luego, quien no sirve a Dios no teme a Dios. ¿Es así? Quien no mira a ese tal Jehová con la reverencia y con el temor y con el respeto suficiente como para decirle: ¿qué quieres que yo haga? Si tú has hecho todo eso, ¿qué quieres que yo haga? Y yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero es el lenguaje humano que encuentro para decirlo. No encuentro otro lenguaje humano para decir: es humano, es de hombres, es de seres humanos considerar a quien nos ha hecho tanto bien para decirle: ¿qué esperas de mí? Es inhumano, no es de humanos el recibir favores y responder con males. ¿Estamos de acuerdo? No es de humanos.
En estos días alguien nos contaba una historia en la que había un alacrán. Yo no sé si era un alacrán o bueno, un animalito que es bastante peligroso, en un peligro. Y entonces una personita llegó a tratar de salvarle, de sacarlo del peligro. Y cuando extendió su manita para ayudarlo, el alacrán tiró a picarlo. Y entonces él apartó su mano. Estaba con otra personita. Pasado unos minutos él se quedó mirando al alacrán y volvió a intentar sacarlo y nuevamente intentó picarlo. Y 3 y 4 veces y lo mismo. Y la otra personita le dijo: pero ya vámonos. Mira que está intentando picarte y tú insistiendo. Y esta personita tomó una ramita, no sé si lo estoy contando bien, a mí me lo contaron. Tomó una ramita y logró liberar al alacrán de su peligro, al animalito este de su peligro. Y entonces la otra personita le dijo: oye, tú si eres tremendo, tú si eres cansón, tú si eres terco. Y él le dijo: no, terco no. La naturaleza de él es hacer daño. Esa es su naturaleza. Mi naturaleza es hacer bien. Entonces yo no puedo renunciar a mi naturaleza por el hecho de que otros tengan naturaleza hacia el mal. ¿De acuerdo? No es natural del humano, del ser humano. No es natural. No fuimos creados para responder mal por bien. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para responder bien por bien. Y bueno, Dios también nos pide que respondamos bien por mal, ¿verdad? Pero no es normal, no es humano que tú recibas todo lo que has recibido de Dios y seas indiferente a Dios. Amén. El servicio íntegro y verdadero es aquel, ojo a esto, el servicio íntegro y verdadero es aquel que quita de en medio de sí todos los demás dioses. ¿Me escucha? ¿Me escuchó? Quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres en el otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Quitad de en medio de vosotros a todos los demás dioses. Escuche esto. Aquellos dioses, Baal, Acera, todos aquellos dioses, todos, Dagón, todos los dioses que la Biblia muestra, y todos los de aquella antigua sociedad, todos esos dioses, ninguno de ellos tuvo realidad, pero sí tuvo identidad. ¿Me explico? Ninguno de esos dioses existió nunca. No hubo un espíritu, un ente que se llamara Dagón, o que se llamara Baal, o que se llamara Acera, o que se llame Virgen del Carmen, o que se llame como quieran llamar a cualquier dios. No existe esa realidad, pero sí tienen identidad. Sí tienen identidad. ¿Y qué quiero decir con que sí tienen identidad? Proyectan un estilo de vida. El asunto es que cada grupo humano, dependiendo de su Dios, así vive, así se comporta, de acuerdo a los preceptos y principios de ese Dios. ¿Me está escuchando? Entonces nosotros podríamos decir hoy en día que en una civilización como la nuestra ya hemos superado todos aquellos obstáculos para pensar que existen otros dioses. Pero lo cierto es que hoy en día también hay identidad de muchos otros dioses en nuestra civilización. Nuestra civilización es tan idólatra como lo fue hace 4,000 o 6,000 años atrás. Porque la idolatría consiste en tomar un estilo de vida contrario, distinto, diferente al del verdadero Dios. El Dios, ese tal Jehová, está proyectando en nosotros una identidad. Los otros demás dioses, ellos son la proyección de la identidad, de la depravación de los seres humanos. ¿Está bien? Entonces el Dios dinero, el Dios fama, ¿qué más? El Dios libertinaje, ¿qué más?
¿Qué más Dios tenemos hoy? ¿Ah? El Dios Internet. Los demás Dios. Hoy hay estilos de vidas. Hoy hay estilos de vida que no tienen nada que ver con el tal Jehová que nosotros predicamos. Entonces, Dios hoy como ayer no está pidiendo que tú lo incluyas dentro de tus dioses. Y aquí llego al término de mi mensaje. Ser cristiano no es incluir a Jesús dentro de tus dioses. Ser cristiano es renunciar a todos los demás dioses. ¿Me estás escuchando? Dios no quería que Israel lo incluyera dentro de su panel de dioses. Jehová no estaba interesado en que hubiera un altar donde estuviera Dagón, Baal, Acera y Jehová, pero más arribita Jehová que los otros. Dios no estaba interesado en eso. Dios dice, quiten de en medio de ustedes todos los demás dioses, porque no son dioses. Amén, hermanos y hermanas. La consagración de la iglesia consiste no en reconocer a Jehová como Dios, sino en quitar a todos los demás dioses. ¿Es clara la diferencia, queridos hermanos? Hay mucha gente que ha incluido a Dios como el Dios del dinero. Hay mucha gente que ha incluido a Dios en su vida porque lo necesita como el Dios de la sanidad física. Hay muchos que han incluido a Dios dentro de sus dioses. Es decir, hay altares para el dinero, hay altares para la fama, hay altares para el libertinaje, y también hay un altar un poquito más altito para Jesús, pero ese no es el Jesús que nosotros predicamos. Y Dios, la consagración que está pidiendo de nosotros no es que le reconozcamos como un Dios más, es que le reconozcamos como el único y verdadero Dios. Y eso se hace cuando miramos a nuestro alrededor y logramos darnos cuenta cuáles otros dioses están identificando nuestra manera de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay mayor agravio contra ese tal Jehová, contra ese Jehová que nosotros predicamos, que la presencia de otros dioses en la vida de su pueblo. Amén. Josué está diciendo: si mal les parece servirle al que todo eso ha hecho por ustedes, y si mal les parece servirle a Jehová, versículo 15, escogeos hoy a quien sirváis. El método de conquista que este bárbaro pueblo está utilizando es la conciencia del ser humano. Les está diciendo: Él les ha hecho esto y esto y esto y esto, y para todos esos beneficios que Él les ha dado, ninguno de ustedes reúne el más pequeño de los méritos. Pues bien, Él pide que ahora ustedes quiten de en medio de ustedes a todos los demás dioses. Pero si no lo quieren hacer, no hay problema. Escojan hoy a quién quieren servir. Y servir a Dios en integridad y en verdad no es venir al culto cada domingo. Escuche bien, servir a este Jehová implica un estilo de vida de acuerdo a ese Dios, a ese tal Jehová, que bien es cierto no lo conocemos en su totalidad, pero nos ha revelado lo que quiere que nosotros apropiemos de Él. Amén, hermanos y hermanas. Él hoy les pide, dijo Josué, que quiten de en medio de ustedes a todos los demás dioses, y si no quieren, pues no lo hagan. Aquí no hay ruego, aquí no hay coacción, ni amenaza, ni represión. Aquí no hay violencia, aquí no hay cruzadas para imponer la cruz. ¿De acuerdo? Aquí lo que hay es un discurso a la conciencia. Si eres un ser humano y te conduces como ser humano, debes entender que al que te hace bien, tú le respondes con bien. Y que se levante el primero en este lugar que pueda decir: Jehová me ha hecho mal. En los 19 años que tengo de servir al Señor, Él me ha hecho mal, Él me hizo un mal, Él me las debe. Que se levante el primero que pueda decir o acusar a Dios en medio de nosotros de un mal. Dios nos ha hecho bien.
Y si nos ha hecho bien, lo lógico es que le sirvamos, y que le sirvamos en integridad y en verdad. Pero si aún así pasamos por encima del razonamiento humano, pisoteamos nuestra naturaleza humana, si aún así nos comportamos como los más salvajes de los seres humanos, si aún así nos comportamos como los más bárbaros de los seres humanos, está bien, pero escojan hoy a quién servir. Escojan si quieren servir, dice él, a los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban más allá del río, o a los dioses que conocieron en Egipto, o a los dioses de los amorreos donde vivimos hoy, o a los dioses de la civilización moderna donde vivimos hoy, o a los dioses que la civilización moderna nos muestra, nos presenta. Pero ya está bueno, dice Josué, escojamos hoy. Pero lo que sí no está permitido, dice Josué, es incluir a ese tal Jehová en tu escalafón de dioses. Grande agravio contra Dios es ese. Dicen amén, hermanos y hermanas. Y luego de una exhortación, luego de un discurso a nuestra conciencia, y luego de pararnos en la posibilidad de una elección, y luego de decirnos: eres libre de decidir lo que hagas, pero decide. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si no estamos conscientes de ese tal Jehová, que ese tal Jehová, escúchame, ese tal Jehová se define a sí mismo, se identifica a sí mismo como celoso. Porque es que no somos nosotros los que estamos diciendo que Él sea así, es Él mismo quien dice de sí. Es Dios celoso y santo, que no sufrirá, es decir, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y quisiera mirar en el Nuevo Testamento, en el testamento del sacrificio de Jesús en la cruz, pensando en que lo que Dios no puede soportar de nosotros, que no ha soportado ayer, que no soporta hoy, que no soportará nunca, es que le incluyamos en una reunión de dioses. ¿De acuerdo? Dios no soporta que le igualemos a otros dioses, a la identidad de otros dioses. Dios es único. ¿De acuerdo? Es único. Finalmente, el versículo 20 no puede dejarnos sin una consecuencia. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. No podemos quedar sin consecuencia al decidir por otros dioses. ¿De acuerdo, hermanos? Y no pensemos que ser idólatras es irnos detrás de la Virgen del Carmen, aunque lo es, obviamente. Pero pensemos que servir a otros dioses es tomar e imitar otros estilos de vida distintos a ese tal Jehová. Amén, hermanos queridos. No nos dejará
sin consecuencias. Y obviamente el mundo debe saber, y nosotros como su pueblo debemos saber, que la consecuencia de olvidar a Dios, que la consecuencia de irnos tras otros dioses, será la perdición total de nuestras almas. Amén. Eso parece un discurso bárbaro por allá. ¡Qué barbaridad! Hablar de infierno en medio de una civilización tan civilizada. Y la redundancia vale ahí porque lo quiero enfatizar. En medio de una civilización tan civilizada, pensar que hay un Dios que está exigiendo celosamente un puesto único en tu vida y que no quiere compartir su gloria y su excelencia con nadie ni con ningún otro Dios, parece un discurso bárbaro, pero no lo es. Es el discurso siempre presente de ese tal Jehová. Él pide el primer lugar y único lugar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, me rindió, son las 9:30 todavía. Escoged hoy a quién sirváis. Y Josué terminó con unas palabras que a mí me trajeron una paz, hermanos. Ustedes no se imaginan la paz que me trajeron las palabras de Josué. ¿Saben por qué? Porque Josué dijo: aquí está el discurso, aquí está la posibilidad de elegir y aquí está la consecuencia. Más de ahí no puedo hacer. ¿De acuerdo? Josué dijo: ahora hagan lo que ustedes quieran. Pero que les quede bien claro algo. Por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Aleluya. Iglesia del Pacto en Las Moras, todos los presentes, todos los que hoy están en este lugar, todos los que me han escuchado en esta mañana, hagan lo que bien les parezca. Hagan lo que su naturaleza les lleve a hacer. Hagan lo que ustedes quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puedes ponerte sobre tus pies en esta mañana. Soberano Dios, amantísimo Rey, esta mañana, Señor, estamos delante de ti, oh Dios, sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que siempre tiene su mano extendida, un Dios del hoy. Tú no eres un Dios del ayer, eres un Dios del hoy. Así que hoy, Señor, hay vida para mí en Cristo Jesús. Hoy, Señor, hay oportunidad para mí, para volverme, Señor, de mi mal camino. Hoy hay una oportunidad para examinar, Señor, cuál migaja de Dios, de algún Dios de este mundo, queda todavía allí en mi vida, Señor. Hoy es un día, Señor, que tú me permites, me das la oportunidad de poder escudriñar, de poder examinar en mi corazón, de poder examinar en mi vida, de poder mirar, oh Dios, mi estilo de vida y de poder decidir a quién quiero servir. Señor, tú me has hecho bien. Señor, tú me has llenado de favores. Señor, tú me has dado la salvación. Señor, tú entregaste a Jesús. Señor, tú has hecho todo por mí. Señor, yo te agradezco y en esta mañana quiero presentarme delante de ti. Yo sé, Señor, que cada una persona en mi casa debe tomar su propia decisión por ti, pero yo haré todo lo que está en mí, Señor, para mostrarme como un ejemplo. Yo haré todo lo que está en mí para mostrarme, Señor, como un digno ejemplo a seguir.
yo haré todo lo posible, Padre Santo, en mi vida y en mi familia y en mi casa, para poder conducirnos, Señor, en el servicio para ti. Yo presento delante de ti, ore por su familia, porque yo ahora voy a presentar la mía. Señor, yo presento delante de ti a mi esposa y a mis 2 hijas. Yo presento delante de ti, Señor, ese núcleo, Señor, ese grupo, Señor, de personas que me has regalado, Señor, como mi familia, Señor. Hoy yo presento delante de ti, Señor, mi vida espiritual. Yo presento delante de ti mis dones, mis cualidades, mis habilidades. Yo presento delante de ti, Señor, mis faltas, mis culpas. Yo presento delante de ti los errores que hemos cometido, Señor, las identidades que hemos tomado, Señor, que no provienen de tu palabra, que no provienen de ti. El modo, Señor, en que convivimos, que no provenga de tu palabra, Señor. En esta mañana, Padre Santo, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre este lugar, ilumine nuestro entendimiento, Señor, y podamos mirar al interior de nuestras casas, y podamos mirar, Señor, debajo de nuestro techo, y mirar cuántas cosas vivimos, practicamos, hacemos o dejamos de hacer que nada tienen que ver con el cristianismo. Señor, en esta mañana, Dios amado, yo presento delante de ti cada una casa, cada una familia, Señor, que hace parte de esta congregación. Cada miembro de esta iglesia, Señor, con su núcleo familiar. Cada persona, Señor, que comparte espacio en un lugar determinado, bajo un techo, Señor Dios mío. Hoy yo presento, Señor, las familias de esta iglesia delante de ti, Señor, para pedirte que tú traigas la luz, que tú traigas el discernimiento, Señor, sobre nosotros, y que este sea, Señor, un día de consagración, Señor. Este sea un día de examen. Este sea un día, Señor, para analizar, para examinar cuántos beneficios y cuántas cosas buenas tú has hecho, Señor, en favor mío, en favor de los míos, en favor nuestro, Señor. Para mirar, oh Dios, cuántas cosas, Señor, cuántas pequeñas basurillas, Señor, hay en el seno de mi familia que impiden, Señor, Dios mío, que tu gloria sea derramada, Señor, como tú quieres derramarla en mi casa. Señor, yo creo, Dios amado, que así, Señor, como la sangre, Señor, del Cordero fue rociada sobre los dinteles de las casas de los israelitas, y el ángel de la muerte no pudo entrar, no pudo tocar la casa de los israelitas, Señor, que estaban rociados sus dinteles con la sangre del Cordero. Así creo, Dios, que tú libras, que tú guardas, Señor, nuestras casas, que tú guardas nuestras vidas, Señor, cuando vivimos, cuando podemos, Señor, experimentar, Dios amado, el estilo de vida de las familias cristianas. Dios, en esta mañana nos levantamos hoy para consagrar a nuestras familias al servicio de ti, oh Dios amado. En esta mañana yo te pido, Señor, que cada una persona salga de este lugar desafiado a mirar su propia casa, su propio estilo de vida, su propia manera de conducirse, Señor. Que cada uno salga de este lugar con un desafío profundo, Señor, para mirar, Señor, el estilo de vida que llevamos en nuestras casas. Cómo es que viven las casas, las familias de la Iglesia del Pacto en Villa de las Moras. Cómo vivimos, cómo administramos nuestros recursos, cómo criamos a nuestros hijos. Cuáles son los modelos, Señor, que seguimos en nuestra familia, oh Dios. Cuáles son los tipos de relaciones que tenemos en nuestras casas. Cómo es la relación entre esposos. Cómo es la relación de la esposa para con el esposo y del esposo para con la esposa. Cómo conducimos a nuestros hijos. Cómo tomamos las decisiones. Hoy, Señor, queremos hacer todo ello con la identidad de Cristo Jesús en nuestras casas y en nuestras vidas. Hoy tomamos la firme resolución, la firme decisión de hacer un examen minucioso y cuidadoso de nuestras casas, de nuestras vidas, y tomamos la firme determinación de derribar los altares a cualquier otro Dios que quiera impregnar en nosotros una identidad contraria a la de los hogares cristianos. Queremos tomar una identidad como familias cristianas. Queremos mostrar a este mundo, Señor, una familia conforme a la imagen de Dios en nosotros. Queremos mostrar, Señor, hoy por fin
que las familias cristianas podemos, Señor, aportar transformación a nuestro país. Hoy queremos que nuestro cristianismo deje de ser nominal. Hoy queremos que nuestro cristianismo deje de ser evaluado conforme a la asistencia un domingo y se convierta en un cristianismo de acción, en un cristianismo de transformación, en un cristianismo, Señor, que transforme, que impacte, que traiga luz sobre nuestra sociedad tan necesitada. Baste ya el tiempo, Señor amado, para nuestra nación y para nuestro país, de familias cristianas que son el mal ejemplo de la cuadra, que son el mal ejemplo del barrio, Señor, de hijos cristianos que son el mal ejemplo, Señor Dios mío, y que nosotros hemos querido, Señor, hemos querido justificar eso diciendo que Satanás se levanta contra los hijos de los cristianos, pero tu palabra dice que si nosotros instruimos a nuestros hijos en tu palabra, ellos, Señor, nunca negarán tu nombre. Hoy queremos asumir la responsabilidad de nuestras casas. Hoy, Dios amado, queremos vivir, Señor, muy apegados a tu palabra, Dios del cielo, Dios de mi salvación, Dios de mi esperanza. Ore conmigo en esta mañana. Oramos, Señor, por las personas que son no cristianas en nuestra casa, en nuestra familia. Hoy ayúdanos a llevar, Señor, ayúdanos a llevar esa carga, ayúdanos a llevar en oración, en buen ejemplo, Señor, esa vida, Señor, compartida con estas personas. Muéstrales tu luz a través de nuestro buen testimonio. Oh Dios, que las familias cristianas por fin, Señor amado, tengamos un impacto en nuestra sociedad, un impacto positivo, Señor. Que mi familia sea un ejemplo a seguir. Que mi familia, que mi casa y yo podamos decir a boca llena y con nuestro corazón hinchado: servimos a Dios en esta casa, servimos a Jehová en esta casa. Soy cristiano y mi familia vive en los principios cristianos. Soy un cristiano y mi familia se conduce en los principios de las Sagradas Escrituras. No aceptamos ningún otro Dios moderno en nuestras casas. No aceptamos, Dios mío, ningún otro Dios de la civilización moderna en nuestras casas. Vivimos para adorar al Dios del cielo, al Dios creador del cielo y de la tierra. Mi casa y yo y mi casa serviremos a ti, Dios bendito. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.